todos como seres humanos, pero también como cristianos, vivimos una serie de situaciones muchas veces que no son agradables para nosotros, que nos causan alguna situación emocional en nuestro corazón y sentimental a veces en el corazón, ¿sí? Es decir, nadie está exento en esta vida, ¿sí? Entonces, de esto quiero hablarle. Y esas cosas que a veces vienen, lo que quieren es destruirnos. Entonces, tú vas a ir entendiendo a lo largo de este tema. Pero que yo le he titulado, no estás solo, no estás solo. A pesar de las dificultades, es que siempre tengas en cuenta y estés consciente que no estás solo y no estás sola. Siempre va a estar alguien ahí, ¿sí? Y para esto vamos a ver qué dice Mateo 8, 23 al 27. Pero no solamente quiero que vayas viendo este pasaje, me voy a adentrar un poquito a que vayas viendo el contexto de lo que habla este capítulo. Si vamos a ver algunos versículos aquí salteados para que vayas viendo el contexto en este capítulo de Mateo 8. Es en el capítulo 8 de Mateo. Y quiero que me vayas poniendo, me vayas siguiendo allí en la lectura algunos versículos, ¿sí? Desde el versículo 1 dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso, estoy en el versículo 2, y se postó ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero ser limpio. Y al instante su lepra. Ok, ahora vamos a ver otro. Ahora vete al versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Verso 10. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ahora, versículo 13. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Verso 16. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios. Ok. Verso 18. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado del Jordán. Ok, vamos a entrar ahora hacia el versículo 20. Quiero que vayas viendo el contexto de lo que quiere hablar el escritor Mateo cuando escribió. Y nos está poniendo en un contexto de querer demostrar de que Jesucristo era el Mesías, era la profecía de lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, que iba a venir el Mesías, el Cristo. Entonces, Mateo está poniendo en pie, claro, que Jesús era el Mesías. Y si tú ves el contexto, allí Jesús oró por enfermos, oró por paralíticos, echó fuera demonios, sanó a mucha gente, ¿sí o no? Entonces el contexto es que los discípulos presenciaron eso, ¿sí o no? Sí.
Allí estuvieron con Jesús. Y aquí ya estamos viendo que se van a subir a una barca. Ok. Y vamos a entrar ahora sí al versículo 23, que es el tema de hoy. Dice el versículo 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué tenéis hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar ¿qué? Obedece? Escucha. Nunca había visto a Jesús hacer esto. Entonces, por eso te estoy diciendo que el contexto es empezar a ver que el escritor Mateo estaba dejando ver que Jesucristo era el Mesías, el esperado, el Cristo. Y lo habían visto hacer muchos milagros. Pero aquí estamos viendo que están en la barca. Los discípulos están con Jesús después de ver todos esos milagros. Después de que vio que ya iba cansado Jesús de haber atendido tanta gente, porque le llevaron a multitud de gente y estaban endemoniados. ¿O te puedes imaginar de cuánta gente Cristo estuvo ministrando desde temprano, atendiendo a personas? Pues también se cansa como ser humano. A tal grado que el cansancio le ganó. ¿Y qué? Cuando llegaron a la barca, ¿qué dice? Se durmieron. ¿Sí? Ok. Ahora, esto nos está hablando de la barca de tu vida. Tú tienes que tener en cuenta que siempre tienes que tener en la barca de tu vida, de tu corazón, a Jesucristo. Porque ellos, a pesar de que Cristo estaba en la barca, donde ellos estaban, vivieron un problema, ¿sí o no? Vino una tempestad, vino dificultad, que les generaron ¿qué? Toda desesperación. Ahora, si vamos viendo la vida de estas personas, casi la mayoría eran pescadores, eran expertos en la navegación, eran expertos en estar en el mar y saber controlar la nave. Lo mismo que pasó con Jonás, ¿no? ¿Se acuerdan que Jonás también vivió, era algo paralelo? Y es algo paralelo, ¿por qué? Porque cuando arrojaron por la vida de un hombre, que fue arrojado la vida de Jonás al mar, se salvó la tripulación, ¿sí o no? Es algo igual que por la vida de un hombre, tú y yo somos salvos. ¿Sí? Ok. Pero también aquí estaban navegantes expertos que conocían el mar, que conocían cómo controlar, pero nunca pudieron llegar a la orilla. Y estos hombres, los discípulos, aunque conocían qué pasó, se espantaron, tuvieron miedo, se desesperaron. Ellos decían: vamos a morir, vamos a perecer. Pero ahí estaba ¿quién? Y a pesar de que estaba Jesús en su barca, tuvieron miedo. Y así muchas veces tú tienes a Jesús en tu corazón, está en la barca de tu corazón, en la barca de tu vida, pero cuando tienes un problema, sucede lo mismo que ellos. Entraron en temor, entras en temor, entras en angustia, entras en desesperación, piensas que todo va a acabarse con cualquier evento que vives. Llámale el problema que sea. De repente se levantan las olas, los vientos, de tantas dificultades, de tantos problemas, ataques del enemigo, enfermedades, escasez, conflictos con la pareja, con los hijos, etc.
Pero ¿qué pasa en tu corazón? Pierdes la paz. Estos hombres, ¿tú crees que tenían paz? A pesar de que habían visto todos los milagros y que Cristo y que Jesús estaba ahí con ellos, tuvieron miedo. ¿Qué te sucede cuando vives problemas? Si Cristo está contigo, ¿no te has dado cuenta que Jesús está contigo? Que Jesús está en tu corazón. Pero a veces caemos en una desesperación, en una angustia, y pensamos que todo se acabó y que vamos a perecer. Pero no te das cuenta que Jesús está ahí. Y a veces Jesús está tranquilo ahí. ¿Tú crees que Cristo perdió la paz? Esa es la garantía de saber que Cristo sabía que su Padre estaba en control, que tenía una dependencia. Ahora, cuando despertaron a Jesús, ¿qué hizo Jesús? Los trató de tranquilizar. A veces, muchas veces, lo que viene es Dios a traerte de tranquilizar. Tranquilos, hombres de poca fe. ¿Sí? Pues aquí estoy yo. Qué bueno, ¿no? Que saber que los discípulos, cuando enfrentaron una angustia y un problema, recurrieron de nuevo a Jesús. Ellos sabían, sálvanos, tú tienes el poder. Ellos supieron que Jesús tenía el poder de salvarlos. Pero estaban los vientos, las olas, embravecidos. Y a veces está así, las cosas en contra de nuestras vidas, parece que todo está en contra de nosotros. Y decimos, Señor, sálvanos. O a veces, ya la gente, yo le pregunto a veces a la gente, ¿y qué dices? Por eso no, ganas de llorar. Nada más quejarse, nada más llorar, y angustiarse, y desesperarse, y tratar de buscar la solución. Y así hay muchos hombres hoy. Si tú lees la historia de Jonás, cuando Jonás les dijo, ¿saben qué? Si me arrojan al mar, se van a calmar las aguas. Pero los hombres no hicieron nada la primera vez. Así también, cuando sabemos lo que tenemos que hacer, le ignoramos a Dios y queremos resolver los problemas nosotros mismos, con nuestras fuerzas, a nuestras capacidades, cuando Dios sabemos que está allí y que nos va a ayudar. Así también, estos hombres en la historia de Jonás, pero acá la diferencia, cuando Jesús con sus discípulos, luego recibieron a ellos. ¿Pero qué hicieron? Clamaron. Aquí está la clave a la que voy a entrar. Quiero que tú vayas conmigo siguiéndome, porque eso es algo que tú puedes estar consciente y convencido que Cristo está en tu vida, que tú tienes a Cristo en tu corazón. Y eso es bueno. Dios está en control. Y tú tienes que saber que Dios tiene el poder. Uno. Número dos. Ellos clamaron. ¿A quién? A Jesús. Buscaron a Jesús y le dijeron, sálvanos. Quiero que me vayas siguiendo en esto, porque esto es lo importante de este tema. Y empezó. Cristo fue Él. No pienses que Cristo ignora las situaciones que te están pasando. Él sabe lo que tú estás viviendo. Yo no sé con qué problemas o qué situaciones traigas en tu corazón, pero quiero decirte que Él sabe bien lo que estás viviendo. Él sabe bien tu corazón. Él sabe bien cuál es tu necesidad. Aunque a veces no lo veas, que se mueve como allí estaba dormido, Él está allí, pero Él sabe lo que está pasando. Porque a veces pensamos que tú no me respondes, yo no veo, pero Él está allí. Y lo que tienes que hacer, ¿qué es? Lo que hicieron ellos. Clama a mí.
¿Qué dice Jeremías 33:3? Clama a mí y yo te voy a responder. Entonces allí tú tienes que clamarle a Dios en tu angustia, en tu dificultad. ¿Y qué es clamar? Orar. Habla con Él. Dice, clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes, cosas que te van a sorprender. Ni conoces ni esperas, porque a veces dices, es imposible. ¿Tú crees? Si ellos no estaban acostumbrados a ver algo imposible, ¿era imposible que la naturaleza le obedeciera a Jesús o no? ¿Y qué hizo Jesús? Le dijo a los vientos y al mar, cálmense, tranquilos. ¿Y qué pasó? Desapareció vientos, desaparecieron olas y dice que vino gran bonanza, gran calma. Y ellos dijeron, o sea, ¿y por qué no lo dijeron cuando vieron echar fuera demonios, cuando vieron sanar a los enfermos? Sino cuando vieron esto, dijeron, ¿quién es este hombre que aún los vientos y el mar le obedecen, la naturaleza? Lo que es algo imposible, algo que no puede ser controlado por el ser humano, le está obedeciendo a Jesús. ¿Quién es? Entonces quiero decirte que Cristo está en tu barca de tu vida. Y aunque tú veas que es algo imposible, o aunque la gente piense que es algo imposible, para Dios todo es posible. ¿Ven? Entonces tú tienes que empezar a ver. Pero vamos a entrar al otro punto. ¿Quién es el que le dijo a los vientos que se calmaran? Ojo, ahora ve el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 12. Escucha, y es al punto que quiero que llegues y que entres cuando vivas angustias, cuando vivas dificultades, cuando vivas situaciones. Sí, Jesús está en tu corazón, sí le puedes clamar a Dios y depender de Él, pero hay este punto. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree. ¿Quién está hablando allí? Si tú te vas al versículo 6, regresan al 6 y luego te regresas al 12. Para que entiendas. Jesús les dice, ¿quién dijo? Jesús. Regresate al versículo 12 ahora sí. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, también él las hará, y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Es decir, que si tú crees en Jesús, tú ya te tienes que mover en la dimensión en la que se movió ¿quién? Jesús. Por eso cuando oramos por enfermos les decimos, en el nombre de Jesús esta enfermedad se va, en el nombre de Jesús. Cuando tenemos que orar por endemoniados que están allí y que no los dejan respirar y que los están ahorcando, en el nombre de Jesús te ordenamos, déjalo libre. Porque es en el nombre de quién. Las cosas que Jesús hizo, también tú y yo las tenemos que hacer. Y cuando ves cosas difíciles, empieza a actuar con la autoridad que Él te dio. En esos tiempos de dificultad, confronta, enfrenta el problema, enfrenta la situación. Si hay rebeldía con tus hijos, habla de ese espíritu de rebeldía en el nombre de Jesús, que salga fuera de tu casa, que salga fuera de tus hijos. Si hay problemas de enfermedad, háblale a la enfermedad y dile en el nombre de Jesús. No, si me estás entendiendo, estás en la barca y ahí está Jesús, y aunque tienes a Jesús, a veces no hacemos nada. Ahí está Jesús. Pero vamos viendo Lucas capítulo 10. Escúchame. Tú tienes que empezarte a mover en la dimensión que Él dejó escrito. Cuando tengas dificultades, porque a veces la persona solamente llora y dice, ay Dios, ayúdame, y me siento mal, y esto. No, hombre, Jesús lo hizo, pero ahora Jesús, en aquel entonces Jesús lo hizo. Quiero que veas el cuadro. Jesús lo tuvo que hacer.
Pero después Jesús dijo, yo ya me voy al Padre, ahora te toca hacerlo a mí. Las cosas que me diste hacer a mí, ahora hazlo tú, pero en mi nombre, en mi nombre. Es el plano que tienes que entrar. Cuando tengas un problema, si tienes conflictos con tu pareja, habla de ese espíritu de pleito y de contienda. Sales de mi casa, sales de mi esposo, sales de mi esposa, sales de mis padres en el nombre de Jesús. Espíritu de divorcio, de separación, sales fuera en el nombre de Jesús. Pero empieza a tomar la autoridad. Empieza a hacer lo que Cristo. Nadie me está diciendo que no vas a vivir en los tiempos de tu vida, tiempos difíciles, pero a veces no hacemos lo que Cristo nos mandó a hacer. En aquel entonces lo hizo Jesús, pero cuando Jesús ascendió al cielo, nos dejó a nosotros con la autoridad y el poder en su nombre. Mira, aquí en Lucas, perdón, sí en Lucas te dije, ¿verdad? Lucas 10, versículo 17. Y volvieron los 70 ¿con qué? Diciendo, Señor, le estaban hablando a quién? A Jesús. Señor, aún los demonios se nos sujetan a quién. ¿En el nombre de quién? El nombre que tiene poder es Jesús. Dijeron, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Verso 18. Y les dijo, yo veía a Satanás caer como un rayo que caía del cielo. Verso 19. He aquí, os doy ¿qué? Potestad de hollar sobre las serpientes y sobre los escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada. ¿Quién tiene el poder? Dice eso está ahí, yo lo dije a él. Así que ahora te doy el poder y te doy la autoridad de pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. ¿Quién es el enemigo? El diablo. Y con todo lo más fuerte que tenga, tú y yo tenemos el poder. Así que antes lo hizo Jesús y Jesús dijo, yo me voy. Pero entiendan, yo ya los puse en un plano de un poder y una autoridad contra todo ataque del enemigo en el nombre de Jesús. Si no nos dijo que lo que hacemos en el cielo, vean hasta dónde tienes alcance, hasta el cielo y la tierra. Y todo lo que hagas aquí en la tierra será atado en el cielo. Y lo que hagas en el cielo será atado en la tierra. No tienes límite. Nadie te puede parar. Tú puedes orar por lo que esté pasando en China, por lo que esté pasando en Estados Unidos y cualquier lugar. No tienes límite, iglesia. Entiende, estamos en esa posición de poder y de autoridad. ¿Cuándo? Cuando tengas un problema, cuando tengas una situación difícil, empieza a pelear. Empieza a ejercer poder y autoridad que ya tienes en el nombre de quién. En el nombre de Jesús. Es el que tiene poder. Ponme Filipenses capítulo 2 versos 9 y 11. Dice, y allá de la condición como hombre se humilló a sí mismo hecho obediente hasta la muerte. ¿Y la muerte de qué? Murió en la cruz. Pero dice enseguida, el verso siguiente, por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo y dióle un ¿qué? Un nombre que es sobre todo nombre. Verso siguiente, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están ¿dónde? En los cielos y de los que están en la tierra y debajo de la tierra. ¿Sabes que ese nombre penetra hasta arriba en el cielo, aquí en la tierra y bajo de la tierra? Y todo se sujeta al nombre de Jesús. Para eso murió por ti y nos dio autoridad. Y hoy te dice, tienes este alcance. Nadie te puede parar. Las cosas imposibles las puedes hacer en mi nombre, porque tú tienes el poder y la autoridad. Y de lo que me vieron hacer, ustedes también lo harán y aún mayores. Ese es el alcance. Pero ¿qué pasa cuando tienes problemas? Lo mismo que ellos. Si está Jesús aquí con nosotros y tengo a Jesús en mi corazón, y lo único que nos espantamos y ayúdame, Señor. Y eso Jesús dice, espérate, ya no estoy aquí.
Si estoy ahí en tu corazón, pero yo te di el poder. Tú tienes que subirte a este nivel. No sé si me estás entendiendo, iglesia. Lo que tienes que empezar a hacer cuando tengas problemas, cuando tengas dificultades, sea en tu matrimonio, sea con tu esposo, con tu esposa, sea con tus hijos, sea con tus hermanos, sea con tus padres, sea en el trabajo, sea en la enfermedad, el tipo que sea, y si te encuentras con enfermos, si te encuentras con endemoniados, tú tienes el poder para hacer un alcance con el poder de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Así que yo quiero que tú me entiendas. Yo no sé lo que tú estás viviendo. ¿Y sabes qué pasó? ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque el jueves fueron unas personas a verme. Vieron primero a la pastora. Ellos son de otra iglesia, de otra congregación, y fueron a vernos y decían: es que queremos que ustedes oren. Pero si tú te congregas en otra iglesia y tienes tus pastores, pues ¿qué con ellos? Si ya les dijimos estar orando, pero queremos que ustedes oren, hagan pues nada más con sus pastores. Y entonces les dije: ok, vamos a entrar, vamos a orar y vamos a hacer guerra. Y le digo primero al varón: ¿y sabes por qué? Porque esta familia, la semana antepasada, a su hijo de 18 años se lo levantaron los locos de la delincuencia y estaban afligidos, claro, pues estaban afligidos, secuestraron a su muchacho y están orando, y él dice: no, ya estoy desesperado y lo que yo quiero hacer otras cosas, pues lo quiero resolver a su manera. Y todo desesperado, la mujer decía: sí, pues me siento con paz, estoy llorando. Y los muchachos, a los sus hijos, pues ¿cuántos años tienen? Pues yo 16 y tú 12, pues ya es tiempo de que se levanten también y vénganse. Si les preocupa a su hermano, si les preocupa a sus hijos, ahora vamos a orar. Le decía: empieza tú, varón. Padre, te pido que saques a mí, te lo cuides a mi hijo, te lo pongo en tus manos, ahí está. No, pelea. Eso no es pelear. A ver, súbete con el Canelo Álvarez a pelear a mí. No vas a estar diciendo: ¿cómo estás, Canelo Álvarez? Sí, estoy saludando, hombre, te va a dar una golpiza. Empieza a pelear. Esto es pelear, como dice la Biblia, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra las personas que se nos llevaron, son espíritus que están operando en la vida de esas personas de la delincuencia. Si Dios todavía lo tiene con vida, empieza a pelear, empieza a pelear. Arrebátales a tu hijo, pero toma autoridad en el nombre de Jesús. Empieza a volver contra ese espíritu de robo, de secuestro, de extorsión, de daño, de muerte. Empieza a ordenar ese espíritu de muerte que se retire de tu hijo en el nombre de Jesús. Y que hoy en este momento esa gente quede confundida, quede ciega y lo dejen libre, que lo suelten en el nombre de Jesús. Todo espíritu de tortura salga, empieza a golpear, ordénale. Padre, ahora siéntate, yo te pido que lo hagas. No, golpea. ¿Cuántos años tienes en el Evangelio? 14 años y quién sabe cuántos años. Y no puedes, es lo que le falta a la iglesia. Empezar a golpear. Cristo tiene el poder, ya te lo dio a ti, para que te muevas en lo sobrenatural y las cosas que aún pienses que son imposibles empiecen a ser posibles. Lo que ojo no vio es lo que Dios tiene preparado para ti y para mí. Te va a sorprender. Depende de Él, clama a Él, pero tú usa la autoridad que hizo Jesús ante tus problemas, ante tus situaciones. Yo no sé cuál sea tu problema, yo no sé cuál sea tu situación que estás padeciendo en este momento, pero necesitas levantarte como hijo de Dios y como hija de Dios para golpear eso que te está oprimiendo, que te está generando angustia, que te está generando dolor. Llámale el nombre que sea. Tú tienes poder para penetrar en los cielos, en la tierra y bajo de la tierra. En el nombre de Jesús.
¿Entiendes el alcance que tiene? Nadie te puede parar. Nadie te puede parar. Tú puedes penetrar a cualquier lugar. A veces me hablan por teléfono, ¿dónde estás? En Estados Unidos. Ahora vamos a orar en el nombre de Jesús. Y ahí se manifiesta y me están ahorcando. Desde aquí vamos a orar en el nombre de Jesús. Y a veces mis hijos han estado allí a un lado, cuando estoy orando por gente, y dicen, ya nomás escuchan lo que está pasando. Digo, y empieza, vamos, dile ese espíritu, en el nombre de Jesús te vas. Y empiezan a ser libres. Tenemos el poder. Aquí no importa que sea por línea telefónica, porque todo se sujeta al nombre de Jesús. En los cielos, en la tierra, bajo el poder. Ese es el poder. El nombre de Jesús. Ni es Martín, ni es ninguna persona. Pero el que le crea la escritura, dice, el que cree en mi nombre, echará fuera demonios. En su nombre. Es el nombre que tiene poder. Es el nombre que los demonios y las enfermedades y los problemas se sujetan. ¿Qué está pasando con tus padres? ¿Qué está pasando con tus hijos? ¿Y cómo estás orando? ¿Estás peleando? ¿Estás golpeando a eso que estás viendo? Es que mi hijo es muy rebelde. ¿Estás golpeando ese espíritu de rebeldía? Es que usted ahora no, usted pelee. Usted son sus hijos. Usted es responsable. Usted es responsable de su casa, de sus hijos. Es que mi esposo anda en eso. ¿Y qué estás haciendo? ¿Estás peleando? ¿O estás también ahí? Ya estoy con miedo, estoy con desesperación y afligido. No, empiece a pegar, empiece a golpear, ejerza autoridad en el nombre de Jesús. O no tienes autoridad, o no dice para el que cree. ¿Tú crees? Y yo creo, pues entonces es para ti, es para mí. Ahí no está nada más para ciertas personas, es para el que cree. Para el que cree. Y si tú crees en Jesús, pues tú tienes poder y autoridad. Pero levántate a pelear. Levántate a pelear. Este no es un juego. Esta es la vida cristiana. Quiero decirte que esto es la vida cristiana. Si tú estás en alcoholismo, si tus hijos están en alcoholismo, en prostitución, en drogadicción, empieza a golpearlo. Espíritu de alcoholismo, espíritu de lesbianismo, de homosexualismo, háblales. En el nombre de Jesús, te vas de mi vida, te vas de mis hijos, te vas de mis hijas, en el nombre de Jesús. Si ves nada más violencia y pleito en tu casa, habla de espíritu de pleito, de violencia, te sales de mi casa, en el nombre de Jesús. Suelta a mis padres, suelta a mis hijos, en el nombre de Jesús. Cierro las puertas que están abiertas y declaro que solamente Cristo reina y la paz de Cristo reina en mi hogar, en el nombre de Jesús. Pero empieza a orar, empieza a ejercer autoridad. A veces no hacemos nada y solamente estamos con ellos. Ay, me voy a... Se acabó todo. Ayúdanos, Jesús. Ayúdanos, Dios. Se te figura algo. Que muchos cristianos sí están así. Ayúdanos, Dios. Que perecemos. Que nos ahogamos. Se va a acabar todo. Levántate, como se levantó Jesús y les dijo a las tempestades: cálmense, cálmense, cálmense. Fuera. Y van a empezar a venir la calma, y van a empezar a acomodarse las cosas. ¿Cuánto va a ser la pelea de nosotros? El tiempo que te lleve, pero pelea, pelea. Con este versículo termino. Yo espero que me estés entendiendo y que tú entiendas que Dios nos está hablando a levantarnos con la autoridad y el poder de su nombre. Efesios capítulo 6, verso, vamos a ver desde el 10, quería ver otros más abajo, pero para que lo vayas entendiendo.
Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en la potestad de su fortaleza. Siguiente, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas de ¿quién? Ahora sí que está el acecho. Verso siguiente, porque no tenemos, ahí está, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Qué es luchar? Pues es pelear, ¿no crees que es nada más? No, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales. ¿En dónde están? ¿Dónde se están moviendo? En los aires. No los ves, pero andan en los aires y andan tocando a personas para meterlos con la avaricia, para el secuestro, para el robo, para hacer daño, para envidias, para pleitos, hacerles trabajo de brujería, hechicería. Y Dios dice, espérate, pelea no es contra ellos, empieza a pelear contra esos espíritus que andan operando en esas personas. Y yo le dije a estas personas, empiecen a golpear. Y le dije, no, ahora venme siguiendo entonces, y vamos a hacerlo. Y el hombre estaba ahí y dice, no, hombre, se me enchina la piel, me siento un calor, pero me siento con mucha paz. Y decía, métete a pelear, métete a golpear, no dejes, arrebátaselos. Y ahí puse en el grupo que empezaron a orar por ese muchacho. Yo sé que va a llegar rápido en el nombre de Jesús. Pero si me están entendiendo, iglesia, nadie está exento de que no vivamos cosas. Y no te conformes porque Jesús está allí en tu marca. Y que digas, acá en mi corazón. Y que digas, ay Señor, sálvame en nombre. Levántate como Jesús se levantó. ¿Tú crees que Jesús cómo quieres que te levantes? Pues con ese poder y autoridad. Dice, lo que me dices hacer a mí, tú las vas a hacer y aún mayores, hazlas. Órale. No está diciendo, yo las voy a hacer. Te dice, hazlas. Pero en mi nombre. En mi nombre. Habla de eso que estás viviendo emocional, de vicios, de alcohol. Ordénales en el nombre de Jesús. Fuera. Tentaciones, todo. Háblales y ordénales en el nombre de Jesús. Amén.